Bienvenidos a un episodio de Inquieta Podcast. Yo soy Andrea y en este episodio quiero hablar acerca del apego. Eso que aprendimos cuando estábamos muy chiquititos y que marca demasiado o influencia demasiado en la forma en la que nos vinculamos incluso de adultos. De por qué algunas relaciones nos traen calma y otras nos activan como ese sistema de alarmas interno que llevamos. De por qué repetimos patrones aún sabiendo que no es lo que nos conviene y qué hacer o qué puedes empezar a hacer para salir un poco de esa historia repetida. Lo primero es entender un poquito qué es el apego, qué es la teoría del apego. La primera vez que yo escuché acerca del apego lo hice en un podcast, uno de mis podcasts favoritos, y ahí la persona que estaba siendo entrevistada hablaba un poquito acerca de la forma en la que el estilo del apego que nosotros aprendemos de niños nos va a condicionar muchísimo en cómo nos relacionamos con familiares, con gente en el trabajo y por supuesto con nuestras parejas. Esta persona es Logan Ury y ella tiene un libro que yo leí el año pasado que se llama How to Not Die Alone, Cómo no morirse solo. Y ahí leí más acerca del apego y después investigué por mi cuenta y dije, ¿sabes qué? Está demasiado cool esta información, quizás no todo el mundo la conozca, vamos a hacer un episodio cortito acerca de esto porque a mí me ayuda muchísimo a mejorar mi estilo de apego. Esta teoría viene de dos científicos, esta persona y esta persona, cuyos nombres no quiero ponerme a pronunciar ahora, que se dedicaron un poquito como a observar a bebés y se dieron cuenta que los bebés necesitaban algo más que comida en su día a día y que eso era la sensación de seguridad emocional. Como seres humanos, nuestras primeras relaciones vienen de nuestros padres, vienen de las personas que nos cuidan. A veces no es el papá o la mamá porque no están presentes, pero puede ser quizás un abuelo, puede ser quizás una niñera. Pero esas primeras personas que están con nosotros al inicio de nuestra vida forjan muchísimo el sistema que aprendemos para luego replicar patrones de relaciones en nuestra adultez y también en la adolescencia. Es un patrón que nosotros aprendemos de forma inconsciente y que lo arrastramos después en nuestra vida. Y de acuerdo a la psicología, existen 3 tipos de apegos principales y también un cuarto que es un poquito menos común. Los principales son el apego seguro, el evitativo y el ansioso. Vamos a hablar primero del apego seguro, que es ese que todos quisiéramos tener. Cuando los papás o los cuidadores son afectuosos y consistentes, desarrollan personas que pueden vincularse de forma sana con otras personas sin perderse a sí mismos, que confían con facilidad, que les gusta estar cerca de otras personas, pero que también respetan mucho los espacios, que saben comunicarse y que no sienten que los conflictos o los problemas que puedan estar teniendo una relación o un vínculo familiar, de trabajo, etcétera, sean una amenaza a ese vínculo. Esto en la adultez se vive como personas que aprendieron que el amor no es un peligro, por lo que generalmente suelen tener relaciones estables, se comunican con claridad, saben comunicarse y no le tienen miedo como a la intimidad o a ser vulnerables. Inserte aquí el meme de yo solo quiero ser uno de ellos. Solo quiero ser uno de ellos. Quiero sentarme con ellos, beber algo y hablar de cualquier cosa. El siguiente apego o estilo de apego es el apego ansioso, donde muchos de nosotros estamos o estuvimos en algún momento. Este tipo de apego, a diferencia del anterior, se genera cuando los papás o los cuidadores dan afecto pero de forma inconsistente. Esto genera adultos que son personas que viven con mucha intensidad las relaciones, que necesitan de presencia, necesitan de respuestas, necesitan de una validación. Personas que viven el silencio como si fuera el rechazo y que la distancia para ellos es igual a abandono. Aquí están los típicos daddy issues de problemas de abandono, el perseguir la validación externa y que esta intensidad con la que viven las relaciones hacen que amen mucho pero también que sufran mucho. Después tenemos el estilo de apego evitativo. Los papás o los cuidadores de estos bebés fueron distantes y esto crea personas con demasiada independencia o demasiada necesidad de independencia. Personas un poco más cerradas emocionalmente, que les cuesta abrirse, que les cuesta comunicarse, que sienten alguna especie de incomodidad o de miedo cuando se acercan demasiado a personas. No porque no quieran amar, sino porque aprendieron desde muy chiquitos que no pueden depender de otras personas para recibir amor. Entonces, como adultos son el típico personaje que le cuesta intimar, que necesita independencia extrema y que suele huir de las emociones profundas. Y así llegamos al cuarto estilo de apego, que es el apego desorganizado. Pasa cuando los papás o los cuidadores fueron como origen de miedo, de caos, de abusos en los niños, lo que crea personas emocionalmente inestables, que tienen problemas para confiar en otras personas, obviamente, que de adultos suelen tener relaciones bastante caóticas y que están como en este constante vaivén entre buscar cercanía pero necesitar huir. Podría decirse que es un poquito como una mezcla entre el ansioso y el evitativo.
Pero independientemente de esto, yo creo que es demasiado importante, y lo quiero decir ahora porque más adelante lo vamos a hablar un poquito más, es demasiado importante que entiendas que esta etiqueta del estilo de apego que puedas tener o que tuviste en algún momento se puede cambiar, y esto se puede mejorar y se puede trabajar para que tú también puedas estar en un lugar de tu vida en el que construyas relaciones sanas, cualquier tipo de relación que sea. Pero en este episodio o en este siguiente segmento nos vamos a enfocar en las relaciones de parejas, porque obviamente es el tema que a mí más me interesa y este es mi podcast donde yo hablo de lo que yo quiero. En las relaciones de pareja, el estilo de apego se activa cuando hay un conflicto, cuando estás en una situación que necesitas afecto o seguridad, cuando tienes miedo de perder a esa otra persona o cuando sientes que hay algo que está distanciándolos. Si eres uno de los bendecidos y afortunados que tiene apego seguro, te tengo envidia. No, ya en serio. Esto significa que eres una persona que se siente cómoda creando ese vínculo de intimidad o de cercanía con otro, pero que también das el espacio necesario cuando se necesita dar un espacio. Eres una persona que se sabe comunicar y que se comunica de una manera clara, porque puedes expresar muy bien qué es lo que sientes, porque no le tienes miedo a entrar en esas emociones. Que cuando hay un conflicto, en vez de huir o en vez de ponerte como con miedo de que esa otra persona te va a abandonar, siempre buscas conversar en pro de una solución y no de ganar la discusión que puedan estar teniendo. Para las personas que tienen apego seguro en una relación de pareja, los conflictos no son una amenaza a esa relación. Entonces el enfoque siempre está en solucionar, conversar, hablar, ceder, buscar soluciones. Si como muchas otras personas y como yo, eres de apego ansioso, suele ser alguien que se engancha muy rápido. El tipo de persona que después de 3 mensajitos ya estás quizás imaginándote cosas, creándote una novela en tu cabeza acerca de una relación que todavía no existe. Eres alguien que necesita y ansía demasiado la validación de esa otra persona, como que requieres que esta persona esté constantemente diciéndote que te ama o diciéndote que te quiere, que te extraña, que quiere estar contigo. Esto no quiere decir que decir esas cosas o querer que alguien te las diga esté mal, pero cuando es algo tan constante, cuando es algo que sin eso tú ya asumes que algo está mal, ahí es donde tenemos un problema. Cuando hay un conflicto, amigos, sobrepensamos demasiado y somos esta persona dándole vueltas y vueltas y vueltas a miles de escenarios hipotéticos, uno más descabellado que el otro, asumiendo cosas en vez de preguntar. El ejemplo perfecto es que suele ser de esas personas que yo también fui, que mandan testamentos por mensajes. O sea, yo estuve ahí, amiga, yo estuve ahí y yo mandé párrafos tras párrafos buscando que me entendieran, buscando una respuesta que no me iba a llegar. Entonces te entiendo, te escucho, te siento aquí conmigo, pero entiende que no está bien. Ahora, las personas con apego evitativo en las relaciones son las peores. Dejo los comentarios abiertos para que des tu opinión. En una relación de pareja, estas personas de apego evitativo suelen ser las que huyen, las que se van, las que les tienen miedo a esa cercanía que pueda generar como vulnerabilidad con otro. No se quieren comprometer, le tienen miedo a depender emocionalmente de una pareja, nunca quieren hablar, si hay un problema quieren como ignorarlo, necesitan su espacio, se van, ignoran el problema y pretenden que sin hablar del problema la cuestión se solucione por sí sola o simplemente a la otra persona se le olvide y para ellos mejor, porque no tuvieron que conversarlo. Hasta aquí uno pensaría, bueno, ¿y a mí en qué me ayuda a entender todo esto si al final es algo que yo no pude evitar y que sucedió cuando yo ni siquiera sabía alimentarme por mí mismo, ¿no? ¿Qué hago yo con esta teoría del apego? Bueno, la teoría del apego y conocer qué tipo de apego tienes te va a ayudar a entender por qué estás repitiendo patrones en tu vida. Y aquí algo que cuando yo lo leí dije, no tiene sentido, pero tiene todo el sentido del mundo. Repetimos patrones en nuestra vida porque es lo que conocemos y encontramos confort y seguridad en eso que es conocido. Es como el dicho que dice, mejor viejo conocido que bueno por conocer. Elegimos personas que confirman lo que ya sabemos, lo que aprendimos acerca del amor, acerca del afecto, acerca de los vínculos, que actúan de una manera que nosotros podemos predecir porque fue ese patrón aprendido que viene de la forma en la que nuestros padres o cuidadores nos daban afecto. Venimos con este modelo que aprendimos que de alguna manera nos genera dificultades, por no decir traumas, en nuestras relaciones de pareja. Sabemos que no es lo ideal, pero como es lo que conocemos, lo seguimos repitiendo una y otra vez. Y cuando estamos hablando de las dinámicas de pareja, la que más suele repetirse es la unión de una persona con apego ansioso y una persona con apego evitativo. Surprise, surprise. ¿Quiénes de ustedes han tenido una relación tóxica en la que ustedes eran la persona ansiosa y la otra persona era evitativa, o que tú eras el evitativo y la otra persona era la persona ansiosa?
El apego ansioso persigue, esa persona quiere estar lo más cerca de ti. Es como decir Draco, que cada vez quiere estar más encima de mí cuando estamos acostados. Ese es el apego ansioso. Y el apego evitativo es quiero alejarme lo más posible porque me da miedo estar cerca de alguien. Y de esa manera ambos, tanto el ansioso como el evitativo, están confirmando y reforzando ese patrón aprendido de que el ansioso, el papá o los papás o los cuidadores no les estaban dando el afecto de forma consistente, y en el caso del apego evitativo, los padres o los cuidadores eran distantes. Entonces estamos repitiendo eso, y como es algo tan inconsciente, es una reacción y una elección automática. A pesar de esto, ya que el apego es algo que aprendemos, también podemos desaprenderlo, también podemos cambiar, también podemos mejorar un poco, ¿no? Y para eso necesitas, 1, identificar qué estilo de apego tienes para que puedas saber cuáles patrones estás repitiendo. 2, aprender a regular las emociones que tienes, ya sean el miedo a la cercanía o más bien la necesidad de cercanía. 3, comunicarte y aprender a comunicarte desde un espacio o desde un lugar un poco más racional que emocional. Todas estas son cosas que tú, obviamente, con terapia individual o de pareja puedes avanzar muchísimo más rápido, pero por tu cuenta también podrías lograrlo. Y lo que a mí en mi caso me ha funcionado es hacerme algunas preguntas cuando empiezo a tener nuevas relaciones, ¿no? ¿Qué me está activando esta relación? ¿Qué es lo que estoy sintiendo cuando estoy con esta persona y cuando no estoy con esta persona? Cuando hablo con esta persona y cuando hay un silencio. Me estoy sintiendo segura, me estoy sintiendo confundida, me estoy sintiendo querida, me estoy sintiendo rechazada. ¿Estoy reaccionando a algo que está sucediendo ahora en el presente o estoy reaccionando de acuerdo a algo que sucedió en el pasado? Y la última es, ¿esto que estoy sintiendo es intuición? ¿Realmente es intuición o es miedo? Son cosas que obviamente yo me consulto, ¿no? Hacia adentro, hay mucho de la introspección, pero también hacia afuera hay cosas que yo hago. Lo primero es que trato y hago un esfuerzo consciente de no generar escenarios hipotéticos. Y de ahí viene la segunda, que es hablar en lugar de asumir. Cuando yo tengo alguna duda y me siento con alguna inseguridad, prefiero preguntar en vez de yo misma darme la respuesta sin haber consultado. También uno de los puntos más importantes para mí ha sido aprender a pedir si yo necesito algo en vez de esperar que la otra persona adivine que yo necesito algo. Porque muchos de los problemas que solemos tener en pareja es nosotros creer que hay otras personas dentro de nuestra cabeza y que están siguiendo la lógica de pensamiento que estamos teniendo. Y eso no pasa. Finalmente, tomar una pausa antes de reaccionar. Cuando yo estoy en un conflicto o en una situación no tan agradable, evito hablar en ese momento, pero tampoco es que voy a huir y voy a dejar que las cosas estén olvidadas. Yo solamente me tomo una pausa para ordenar un poco mis pensamientos y mis emociones, regularme y allí poder conversar. Creo que eso para mí ha sido un cambio bastante drástico porque yo era muy de la impulsividad, muy de quiero hablar en el momento de la discusión, y eso me llevaba obviamente a lugares y a decir cosas que quizás no son las más productivas cuando se quiere resolver un problema. No es pelear por pelear, no es discutir por discutir, no es tener un conflicto por el simple hecho de tener un conflicto, es qué hacemos con este problema que estamos teniendo para que ya no sea un problema. No soy para nada perfecta, nunca lo he sido, nunca lo fui, probablemente nunca lo sea, simplemente trato de hacer el ejercicio constante de ser muy consciente acerca de lo que estoy haciendo, lo que estoy sintiendo y cómo puedo exteriorizar eso para que mis vínculos y mis relaciones sean un poco más sanas. Y me he dado cuenta que eso me ha hecho mucho menos ansiosa en la forma en la que me vinculo. Ya he dejado esa costumbre de mandar mensajes largos y largos y largos pidiendo explicaciones, detallando mi perspectiva o tratando de que la otra persona entendiera mi posición. Esos mensajes no me dieron a mí nunca el resultado que yo quería. Nunca me dieron la seguridad que yo necesitaba, la reafirmación que yo necesitaba, ni tampoco el sostén emocional que yo requería en ese momento. Y tampoco te los van a dar a ti. Entonces, la próxima vez que tú quieras, que tengas ese deseo así que te pican los dedos de escribir un mensaje largo y enviarlo, detente y haz 2 cosas. 1, escríbelo en las notas del celular y no lo envíes. Espera a mañana, lo lees, y si tú todavía sientes en ese momento que necesitas decirlo o hablarlo, no lo envíes. Haz la segunda cosa, que es, trata de concertar una cita y háblenlo en persona. Discutir por mensajes, tratar de solucionar cosas por mensajes es lo peor. Y si están lejos, hagan una videollamada o una llamada. Siempre va a ser mejor que textear. Y con ese super tip llegamos al final de este episodio. No tengo más nada que decir al respecto. Me encantan las cosas de psicología humana y el tema de la teoría de los apegos o de los estilos de apegos es algo que me llama mucho la atención y que bueno, me pareció cool comentarlo por acá por si alguno de ustedes no lo había escuchado jamás o simplemente querían ahondar un poquito más en el tema.
Espero que les haya gustado este episodio y nos vemos en el siguiente. Chao.